Estamos el 16 de mayo del 2025, una transmisión en vivo aquí en la conferencia de las características de la economía boliviana en los 200 años de coyuntura actual. El representante del Centro de Estudiantes, Mauricio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que esta conferencia les guste. Es un esfuerzo conjunto de la Organización Generación Bicentenario y del Centro de Estudiantes Lexus Rebelión. Bueno, en esta oportunidad, ambas organizaciones, tanto la carrera de Historia, su Centro de Estudiantes y la Organización Generación Bicentenario, presentan el ciclo de Historia Económica de Bolivia. En esta noche nos acompaña el magíster Mario Hugo Napoleón Pacheco. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz, además de ser uno de los referentes en la historia económica de Bolivia. Fue director ejecutivo de la Fundación Milenio del periodo 2012 al 2017 y además es escritor del libro La crisis financiera institucional de 1825. ¿No? Esperemos que les guste mucho su ponencia y le voy a ceder la palabra al magíster Pacheco. Sí. Gracias, Mauricio, por la invitación. Estimados profesores, docentes, buenas noches. Gracias por su asistencia. He venido a esta universidad realmente a la que yo la veo desde La Paz como un templo de sabiduría, de conocimiento, de formación, ¿no? Yo vengo muchas veces a la ciudad de Sucre con diferentes motivos y siempre voy a visitar la universidad, ¿no? Es decir, tiene un magnetismo la ciudad, la universidad, la biblioteca, etcétera, ¿no? O sea que para mí es un gusto estar aquí, ¿no? Bien, lo que yo voy a hacer ahora es presentarles rápidamente las características más importantes desde la historia económica sobre la economía boliviana. Sobre la economía boliviana en una primera parte y en una segunda parte voy a hacer un diagnóstico muy breve sobre la situación actual de la economía para que vean cómo se vincula la historia con la actualidad, la historia con el presente. Sin la historia no entenderíamos el presente o entenderíamos a medias. Entonces, especialmente para la historia económica, ¿no? Y si uno quiere entender la actualidad, la coyuntura, etcétera, tiene que tener una mirada histórica. Si no, no se capta la estructura de los fenómenos que uno intenta comprender, ¿no? Entonces voy a comenzar con lo siguiente. ¿Quién me ayuda a pasar? ¿Tú? Por favor. ¿No? Vamos a ver las características, como les decía, en los 200 años de vida independiente. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que destaca cuando uno ve el desenvolvimiento de la economía boliviana? El primer punto es el hecho de que la economía siempre ha estado asentada en la explotación de recursos naturales, principalmente no renovables. Esa explotación de recursos naturales no renovables ha dado lugar hasta el día de hoy a ciclos de exportación. Ciclos de exportación que básicamente explican la generación de ingresos, impuestos, etcétera, etcétera. La segunda característica es que esos ciclos expansivos de exportación de los recursos naturales no renovables algunas veces han sido simultáneos a ciclos de endeudamiento externo. Es decir, hay un vínculo entre las fases de auge en la explotación y exportación de algunos recursos naturales no renovables y los ciclos de endeudamiento que ha tenido el país. La tercera característica es que la apertura de la economía o de un sector exportador a veces de recursos naturales origina un nuevo ciclo de exportación. Tenemos dos experiencias al respecto, una en el siglo XIX y otra en el siglo XX. Luego, por favor, la cuarta característica es la institucionalidad precaria, ¿no? En general del país. Una institucionalidad precaria que tiene un impacto económico y vamos a ver cómo se puede identificar ese impacto económico. La quinta característica
es la política económica pendular, que ustedes la han debido estudiar. Es decir, una política económica que va entre el intervencionismo y el liberalismo, ¿no? La sexta característica es la pésima asignación de las rentas originadas en los auges de exportación, ¿no? Es un problema que probablemente se origina en el hecho de tener una institucionalidad precaria. Entonces vamos a hablar también sobre ese punto. La séptima característica son las crisis económicas recurrentes, ¿no? Claro, Bolivia no es el único país que ha tenido y tiene crisis económicas, pero en nuestro caso somos uno de los países con mayores coyunturas de crisis respecto a los países latinoamericanos. Y finalmente, la tardía y precaria modernización del sistema de transportes en Bolivia, vital para la economía. Por favor, empezaremos con el primero. La economía fundamentada en la producción y exportación de recursos naturales no renovables, ¿no?, que ha dado lugar a ciclos de exportación. El punto de partida de esta primera característica es comprender lo siguiente. La ubicación de la economía de Bolivia. Estamos ubicados en las tierras altas, luego en el valle y también en el llano. Y la mayoría de la población, que antes de la colonia, en el periodo incaico, vivía entre las tierras altas y los valles. Y esas tierras altas tienen, como en todas partes, una dotación de recursos. Los economistas llamamos a eso dotación de factores, que son los recursos que existen en el lugar donde uno vive. En nuestro caso, si la mayoría de la población siempre ha vivido entre las tierras altas y los valles, la dotación de recursos han sido los minerales ubicados en la cordillera de los Andes, principalmente en el ramal oriental, ¿no? Donde está el Cerro Rico de Potosí, Huanchaca, después siglo XX, Catavi, siempre en la rama oriental de la cordillera, ¿no? Y claro, cuando llegan los españoles, la economía se va a organizar, ¿no es cierto?, en base a la explotación, principalmente de la plata, que es lo que encontraron los españoles, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, piensan en la Argentina, ustedes saben, tiene un territorio inmenso, y en ese territorio la dotación de factores es también muy rica, porque tienen tierras para la ganadería, tienen tierras para la agricultura, distintos tipos de agricultura, cultivan granos, en la frontera con Chile cultivan uvas, manzanas, y ahora han encontrado, no ahora, hace años, y están comenzando a explotar ese rico yacimiento de gas de Vaca Muerta, ¿no? Que es el yacimiento de gas más grande que se ha descubierto hasta el momento, ¿no? Entonces, la Argentina tiene una dotación de factores que ha hecho que esa economía se vaya especializando en agricultura y en ganadería generalmente. A diferencia del Brasil, que se ha ido especializando por la dotación de factores, ¿no es cierto?, en el cultivo de, primero, caña de azúcar, luego algodón, después café, ¿no es cierto?, que son cultivos que introdujeron los portugueses. Obviamente Argentina y Brasil luego avanzaron en el proceso de industrialización, pero siguen siendo países que explotan recursos naturales, ¿no? Brasil es el primer exportador de soya, por ejemplo. En segundo lugar está Argentina, después Paraguay, y nosotros ocupamos entre el cuarto y quinto lugar. Entonces, es la dotación de recursos, ¿no? Lo que explica sobre qué base se organiza la economía. En nuestro caso, era la minería en gran medida. Y eso ha dado origen, como ustedes saben, en la colonia al ciclo de la plata, de 1545, yo he puesto hasta 1824, ¿no?, para dar un fin cronológico. En la República, en el siglo XIX, tenemos la plata, que obviamente tiene su principal fase
en la segunda mitad del siglo XIX con Huanchaca. Pero el principal producto en los 50 años anteriores fue siempre la plata. Y luego tenemos entre el siglo XIX y fines del XIX ciclos cortos de la quina. ¿Recuerdan la quina? Ese producto que servía para obtener un jarabe contra el paludismo, ¿no? Que se explotaba en el norte de La Paz, un poco en Santa Cruz, etcétera. El guano y el salitre. Y en la República, entre fines del XIX al siglo XX, el caucho, entre los dos siglos, entre 1890 y 1910, principalmente. Luego el estaño, entre fines del siglo XIX hasta 1985, lo que no quiere decir que desde el 85 ya no se explota estaño. Se sigue explotando y exportando estaño. El punto es que ya no es el mineral principal. Está en el cuarto o quinto lugar en la estructura de exportaciones mineras, ¿no? Pero hasta el 85, sin duda, fue uno de los productos importantes. Por favor. Y en la República también, entre el siglo XX y la actualidad, tenemos el primer ciclo del gas natural, del 72 al 99 hasta el 2024, ¿no? El primer ciclo de exportación de gas natural, que se ha acabado en octubre del año pasado, porque ya hemos dejado de exportar gas a la Argentina por la declinación de los yacimientos de gas, ¿no? Y también en las repúblicas siglo XX y siglo XXI tenemos la soya, de 1980 al 25, después tenemos otros minerales, zinc, plata, plomo, el segundo ciclo del gas natural, de 1990 hasta la actualidad, que se está agotando, de gas natural, y finalmente en el siglo XXI he puesto entre signos de interrogación el litio, el oro, el litio y el hierro, ¿no? Que parecen ser productos que pueden reemplazar al gas natural, aunque hay mucha discusión. Por ejemplo, en cuanto al oro, sucede, hay que tomar en cuenta una serie de hechos, digamos, que ponen en duda que el oro pueda iniciar un nuevo ciclo de exportación. ¿Por qué? Porque el oro proviene básicamente de los ríos del norte de La Paz y de los ríos del Beni. ¿Y quiénes tienen las concesiones más importantes en esos ríos para explotar el oro? Las cooperativas mineras. Pero las cooperativas mineras han ido alquilando sus concesiones a empresas mineras chinas, que son las que han introducido maquinaria de última generación, han introducido dragas, etcétera, para extraer el oro del lecho de los ríos. Entonces, y como no hay un control estatal, se produce y se exporta oro, ¿no? Pero los dólares que genera esa exportación se quedan fuera del país. Y además el oro paga un nivel de regalías muy bajo, 2,5% sobre el valor de producción, que es una miseria. Yo he hecho un trabajo que me falta afinarlo, donde muestro que la gran minería antes del 52 pagaba más impuestos que los cooperativistas mineros, ¿no? Es decir, el oro se explota, pero no beneficia al país, lamentablemente. Y además subvencionamos la producción de oro, porque toda la maquinaria que utilizan estas empresas funcionan en base a diésel, y el diésel es subvencionado, ¿no? O sea que inclusive ayudamos a eso. Y los dólares, muy pocos dólares de esa exportación se quedan en el país. Por eso he puesto en signo de interrogación. Respecto al litio, parece ser que ya hemos perdido el tren del litio. Hemos perdido el tren del litio porque el litio hace 3 años llegó a una cotización de $80,000 por tonelada, ¿no? Ahora está en 15,000, 13,000 más o menos dólares por tonelada. ¿Por qué bajó? Porque se han ido descubriendo nuevos yacimientos de litio en muchas partes del mundo. Litio sólido, no necesariamente el litio en salmueras. Entonces ha ido aumentando
la oferta mundial de litio frente a una demanda que no ha crecido en la misma proporción. Y el resultado ha sido obviamente una caída en el precio, por un lado. Por otro lado, ¿no? Como el litio estaba con un precio muy elevado, se han ido buscando sustitutos del litio para fabricar baterías. Y una de las empresas chinas que tiene precisamente una de las concesiones en el Salar de Uyuni, no hace más de 2 semanas ha presentado una batería de sodio, ¿no? Que según ellos tiene un costo de producción menor respecto a las baterías que se fabrican en base al litio, son un costo de producción menor, son más pequeñas y tienen mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces el interés sobre el litio como que se está diluyendo. Ahora hay que decir esto también, ¿no? Las baterías de litio no solo se fabrican del litio, se necesita por lo menos otros 2 o 3 minerales, cobre, cobalto y níquel, ¿no? Para poder fabricar, y obviamente se necesita un know-how, es decir, un cómo fabricar las baterías de litio, que nunca hemos tenido, y tampoco tenemos yacimientos de cobalto y de níquel, y los principales yacimientos de esos minerales están en el África. Entonces parece ser que el interés por el litio se ha ido diluyendo y el boom del litio ya ha ido pasando, ¿no? Ha ido pasando. Sin entrar a hablar del impacto ambiental que podría generar la exportación, la extracción del litio en el Salar de Uyuni, ¿no? Por eso hay gente que sostiene que el país puede generar tal vez más divisas con el turismo en el Salar de Uyuni que explotando litio. Hay que hacer un balance, hay que hacer un balance. Y el hierro del Mutum. Se ha inaugurado una mini acería donde supuestamente se están obteniendo alambrones para la construcción y algún otro subproducto también, pero hay mucha duda respecto a la posibilidad de ampliar esa capacidad productiva por una razón fundamental, por 2 razones. La competencia china, que ha hecho quebrar la acería de Huachipato en Chile, que tenía más de un siglo de funcionamiento. No han podido competir con los precios de los chinos, han tenido que cerrar. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es que el recurso energético con el que funciona esa pequeña acería en el Mutum es el gas. Y el gas se está agotando. Y en algún rato ya no va a haber para hacer funcionar esa planta, ¿no? Entonces, por eso está con signos de interrogación. Entonces, esos son los ciclos de exportación que se explican por la disponibilidad de los recursos. Bien, los ciclos expansivos en la exportación de recursos naturales simultáneos a ciclos de endeudamiento externo. Hemos identificado 4 ciclos. De 1908 al 20, el primer ciclo expansivo en las exportaciones de caucho y estaño. De 1908 al 20, primer ciclo de endeudamiento externo, ¿no? Que dio lugar a un crédito externo de 15 millones de dólares, casi 16. No he tenido tiempo de deflatar esa cifra para mostrar en valores actuales a cuánto llegarían los 16 millones de dólares, pero sin duda para el momento era una gran cifra, ¿no? Entonces, primer ciclo de endeudamiento externo simultáneo al primer ciclo expansivo de exportaciones de caucho y estaño en el siglo XX. Segundo ciclo en el auge de exportaciones de estaño, ¿no? De 1921 al 30, en esta lámina ven la exportación de estaño representada en los rectángulos y el precio del estaño en la línea naranja, ¿no? Que alcanza su punto máximo hacia 1927,
pero la exportación de estaño alcanzó su nivel máximo en 1929, y luego viene el derrumbe por la Gran Depresión. Y el segundo ciclo de endeudamiento externo, de 1921 al 30. Ahí tienen las cifras del saldo de la deuda en dólares corrientes de esos años. Entonces, fíjense, el año 1921 la deuda externa era de 4,8 millones de dólares y en 1930 63,3 millones de dólares, ¿no? Cuando ya el crédito externo se paraliza por efecto de la Gran Depresión, y el país entra en mora porque no tiene capacidad de pago del servicio de la deuda, porque la exportación de estaño se derrumba en el contexto de la Gran Depresión, ¿no? Por favor. El tercer ciclo corresponde a los años 70, comienzos de los 80, es el ciclo de auge en las exportaciones de estaño y gas natural a la Argentina. Entonces, en los rectángulos tienen el precio del estaño y la línea naranja el precio del gas natural que va en el primer ciclo a Argentina. Y el tercer ciclo de endeudamiento externo de 1970 al 81. Fíjense, en 1970 teníamos 522 millones de dólares de saldo de la deuda y el 81, 2.653 millones de dólares. Son ciclos simultáneos. Aquí lo que falta explicar es por qué se produce esa simultaneidad, ¿no? Por favor. En la siguiente lámina vemos el cuarto ciclo, que es de exportación de gas natural al Brasil. En esta lámina ven la tasa de crecimiento de la economía, el rectángulo rosado, es decir, el crecimiento de la economía en porcentaje, 4,2, 6,1, 6,8 el año 2013, y la línea amarilla son las exportaciones de gas natural en dólares. Entonces, fíjense esa correspondencia. Suben las exportaciones de gas y la economía crece. Bajan las exportaciones de gas y la economía decrece. Recuperan las exportaciones de gas y la economía vuelve a crecer hasta el año 2013. Y cuando las exportaciones de gas empiezan a derrumbarse, la tasa de crecimiento de la economía también empieza a desacelerarse, ¿no? Claro, y todo ese periodo hemos tenido una bonanza sustentada en las exportaciones de gas natural. Ahora, este ciclo ha sido simultáneo a este último ciclo de endeudamiento externo. Vean cómo hemos empezado este último ciclo de endeudamiento externo. El año 2005 teníamos casi 5,000 millones de dólares de deuda externa. Y de pronto el 2006 y 2007 la deuda externa bajó en más del 50%. ¿Por qué? Porque el grupo de los 7, los países más industrializados, decidió condonar gran parte de la deuda externa a los países más endeudados y más pobres. Y Bolivia hizo lo imposible por calificar en esa caracterización y nos beneficiamos de una condonación de más del 50% de la deuda. Por eso es que la deuda cayó el 2006-2007 casi en 55%, ¿no? ¿Eso qué implicó para el país? Que el servicio de la deuda bajó significativamente, justo en el momento en el que comenzaba el auge en la exportación, como se puede ver en esta lámina de al lado, ¿no? Y luego, fíjense, del 2008 en adelante, cómo el país se endeudó, ¿no? De manera cada vez más acelerada. Los datos terminan el año 2017. Ya no quise poner la deuda hasta la actualidad, que supera los 13,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Porque había que ver esa correspondencia primero entre el auge del gas y la expansión o el aumento de la deuda externa. Entonces la deuda externa se expandió poderosamente. Ahora hay que decir que entre el 2006 y hasta el año 2014 no teníamos necesidad de endeudarnos con el exterior. ¿Por qué razón? Porque la balanza comercial era superavitaria, la balanza de pagos en cuenta corriente también era superavitaria y las cuentas fiscales también mostraban superávit. O
sea, no había motivo para endeudarnos. Sin embargo, se lo hizo. Y se fue contratando deuda externa de manera creciente. Y en ese proceso también se destaca que en los años 2012, 13 y 17, el que fue ministro de Hacienda, que ahora es presidente de la República, colocó bonos soberanos de deuda en el exterior por un total de 2.000 millones de dólares. ¿Qué son los bonos soberanos de deuda? Son bonos que ha emitido el Ministerio de Hacienda para colocarlos en el exterior y captar dólares en el mercado internacional. Y esos dólares que han venido, han venido a cambio de los bonos bolivianos, han venido por tasas de interés generalmente más altas y condiciones de pago más reducidas en comparación al crédito que viene de los organismos financieros internacionales. Y realmente no teníamos necesidad de colocar bonos con tasas más duras, más elevadas, bonos soberanos de deuda en el exterior. No había motivo. Sin embargo, se lo hizo, ¿no? Y parte de nuestros problemas hoy día es que tenemos que pagar un enorme servicio de la deuda y no hay pues dólares. Y no hay dólares. Ese es un punto. Y el otro punto, igual en los otros ciclos, es ¿cómo se asignaron estos dólares? ¿En qué se ha gastado estos dólares provenientes de la deuda externa? Esa es una pregunta, como la misma pregunta hay que hacernos referente a este ciclo, para no entrar en los otros, de la exportación de gas, ¿no? Porque se han generado rentas realmente muy importantes en la exportación de gas. Y la pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿O en qué se gastó? ¿No? Bien, por favor. Bien, entonces ahora hablamos de la tercera característica, que es la apertura de la economía de un sector de exportación que origina un nuevo ciclo de exportación. Por favor. Y tenemos dos casos. En el siglo XIX, las reformas de 1872, para empezar, y en el siglo XX, el Código Davenport del Petróleo de 1955. Siglo XIX. Ustedes saben que, como herencia de la colonia, hasta 1872 no se permitían las exportaciones de plata mineral. Solamente en el periodo republicano se podía exportar la plata en forma de moneda. Entonces el Estado era el único comprador de plata. El Estado compraba plata para entregar a la Casa de la Moneda esa plata, y en la Casa de la Moneda se acuñaban monedas de plata para que circulen en la economía. Estamos viviendo la época del patrón plata en la economía boliviana. Entonces, la prohibición de las exportaciones y el hecho de que haya un solo comprador de plata, que era el Estado, es una situación típica de monopsonio, ¿no? En términos económicos. Un solo comprador, muchos vendedores, que era la situación hasta 1872. Pero sabemos que la burguesía minera va creciendo, se va articulando, va adquiriendo poder político en el Parlamento, y en 1872 logra, ¿no?, este proyecto de la burguesía minera, los Arce, los Aramayo, los Pacheco, etcétera, este proyecto librecambista, en la terminología del siglo XIX, logra la anulación de la prohibición. Se liberan las exportaciones de plata y entonces, ¿no?, y se van a introducir, digamos, mejoras institucionales, y Huanchaca principalmente capta inversión extranjera. Arce va a vender primero el 20 o el 30% de las acciones de la Huanchaca en dos oportunidades. Se va a quedar con el 30% o un poco menos de las acciones de la Huanchaca, y las va a vender principalmente esas acciones a inversionistas chilenos que compran las acciones, y eso significa apertura a la inversión extranjera directa, que permite Permite introducir innovaciones tecnológicas y administrativas fundamentales, principalmente en la Huanchaca. Ahora bien, fíjense, la línea naranja es el precio internacional de la plata, y las columnas plomas es la producción, es la exportación, es la producción aproximada de plata.
¿Qué pasa con el precio? El precio empieza a caer a partir de 1872, ¿no? Claramente se ve el punto de inflexión de la curva que empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar el precio de la plata? Que no se va a recuperar hasta el siglo XX inclusive. Porque en el mundo hasta 1872 está vigente el patrón bimetálico, es decir, el patrón monetario basado en el oro y la plata, ¿no? Entonces hay una demanda de plata, hay una demanda de oro en el mundo. Pero Alemania en 1872 va a adoptar el patrón oro. Entonces, ¿qué hace Alemania? Como Alemania se adscribe al patrón oro, ya no necesita plata y empieza a vender sus reservas de plata. Y otros países se van incorporando al nuevo sistema monetario que es el patrón oro. Entonces, la demanda de plata solamente se va a quedar en el oriente del planeta. China, India, van a ser los únicos países que demandan plata. Pero ya en Europa, la demanda de plata va a bajar fuertemente por el cambio del patrón monetario a nivel mundial. Y por eso los precios se derrumban. Pero vean que a partir de 1872-73, la producción de plata empieza a crecer de una manera contradictoria a la caída de los precios. Porque debe haber una correspondencia desde la lógica, ¿no? Cae el precio, ¿eso qué implicaría? Menor producción, ¿no es cierto? Porque el precio es el gran estímulo para aumentar o disminuir la producción de cualquier bien. Pero en este caso, esa lógica es totalmente, diríamos, contradictoria. ¿Y por qué razón? Porque la Huanchaca, que es la principal empresa productora de plata, que se abre a la inversión extranjera, lo que le permite introducir innovación tecnológica. Recuerden que la Huanchaca, según los datos de Antonio Mitre, producía más o menos del 50 al 60% de la producción nacional de plata estimada. Entonces, ahí está el ritmo de la producción. ¿Qué pasó en Huanchaca? Se abre al capital extranjero, se introduce innovación tecnológica, fundamentalmente, que baja costos de producción. Entonces, la explotación de la plata, aún con precios declinantes, es rentable. Y como se ha introducido innovación tecnológica, se amplía la capacidad productiva de la plata, justo en el momento en el que el precio cae. Si Huanchaca no se abría al mercado de capitales, si no introducía innovación tecnológica, el ciclo de la plata hubiera muerto a comienzos de la década de 1870. Pero más bien tuvimos un ciclo expansivo hasta 1895, el punto culminante en la producción de plata. Gracias a las reformas de 1872, cuando se impone el proyecto librecambista al proyecto proteccionista. Temas que los han estudiado Antonio Mitre, Gustavo Rodríguez, Gustavo Prado, que trabajó el problema de la moneda feble, ¿recuerdan? ¿No? Un tema vital para el siglo XIX. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso, siglo XX, el Código Davenport del petróleo. ¿Qué pasaba en la economía boliviana en los primeros 5 años de la década de 1850? Tenemos la Revolución Nacional, las grandes medidas, voto universal, nacionalización de la minería, reforma agraria, como las principales medidas, ¿no? Pero el sector petrolero estaba muy rezagado y Bolivia había adquirido compromisos de exportación de petróleo a Argentina y a Brasil. ¿Por qué? Porque en el gobierno del general Buch, del coronel Buch, el gobierno firmó convenios con Argentina y con Brasil para la construcción de ferrocarriles, de un ferrocarril Santa Cruz y Acuiba y otro ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez, es decir, a las dos fronteras, ¿no? Para los argentinos y para los brasileños, Argentina era un país importante en esos años, había competencia por controlar los recursos naturales, principalmente el petróleo, que se suponía tenía en grandes cantidades Bolivia. Por eso es que esos dos países financiaron los ferrocarriles Santa Cruz-Puerto Suárez
y Santa Cruz y Acuío. ¿A cambio de qué? De que se les pague con petróleo, con exportaciones de petróleo. Entonces, esos ferrocarriles comenzaron a construirse en la década de 1840, lentamente, muy lentamente, ¿no? Y hacia 1953, 54, ¿no? Ya se veía que Bolivia no iba a poder cumplir con el compromiso de pagar el costo de la construcción de los ferrocarriles con la producción de petróleo, porque no se habían hecho inversiones en prospección y exploración, por lo tanto no había nuevos yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Víctor Paz? El gobierno de Víctor Paz contrató un bufete extranjero, el bufete Davenport, que elaboró un nuevo marco legal para el sector petrolero, que abre el sector, y eso es bien discutible, obviamente ha habido muchos debates respecto a este punto, abre el sector petrolero, eso quiere decir que se crea una nueva institucionalidad y llegan 14 empresas extranjeras a Bolivia a hacer prospección y exploración. De las 14, la que tuvo más éxito fue la empresa Bolivian Gulf, que no descubrió petróleo, porque en vez de petróleo habíamos tenido gas natural, más gas que petróleo, ¿no? Entonces se descubren grandes yacimientos de gas natural, ¿no? Entonces ahí emerge el proyecto de exportar gas a la Argentina, que era el principal mercado en esos años, ¿no? Y allí el año 69 se nacionaliza, es la segunda nacionalización del petróleo. El general Obando nacionaliza el petróleo y el gas, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos empieza a producir y exportar el gas que antes estaba produciendo la Bolivian Gulf Oil. Y eso da origen, obviamente, al primer ciclo de exportación de gas natural a la Argentina, como pueden ver en 1972. En un momento clave, porque la exportación de estaño en los años 70 ya estaba declinando. Entonces, con el gas diversificamos la exportación del país. Por eso fue vital. Por favor. Institucionalidad precaria. La siguiente lámina. A ver, básicamente de manera rápida. Entre 1825 y 2009 hemos tenido 19 constituciones políticas del Estado. Igual que el resto de los países de América Latina, tal vez somos punteros en el número de constituciones que hemos tenido, ¿no? Bien, ahora esos permanentes cambios en las constituciones políticas del Estado también han originado cambios en las normativas legales que están debajo de la constitución política del Estado. Cambio en los códigos, cambios en las leyes y obviamente en la parte legal ejecutiva, que son los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera. Entonces siempre hemos tenido permanentes cambios en la institucionalidad del país, ¿no? Permanentes cambios, por un lado. Por otro lado, el Estado siempre ha tenido una capacidad muy reducida, muy débil, para hacer cumplir las normas, empezando de la propia constitución política del Estado. Entonces, si el Estado siempre se ha mostrado débil, por diferentes razones, respecto al cumplimiento de las normas, eso ha tenido también consecuencias. Y la principal consecuencia, ¿cuál fue? Generar incertidumbre. Y la incertidumbre, sin duda, es el mayor enemigo de la inversión. Porque los inversores, ¿cómo deciden la inversión? Uno pensaría que la primera variable que van a tomar en cuenta es la rentabilidad de un proyecto. Es evidente, pero no solamente van a tomar en cuenta la rentabilidad de los proyectos, sino también, dependiendo del caso boliviano, la seguridad de las inversiones en cuanto a qué, en cuanto al respeto de los derechos de propiedad, al respeto de las normas, el respeto de los contratos. Y si no hay esos respetos, se genera incertidumbre y por más tasa de rentabilidad elevada que tengan los proyectos de inversión, los inversionistas van a decir, aquí no hay seguridad, preferimos no invertir. Y si no hay inversión,
no se genera capacidad productiva. Y si no hay capacidad productiva, no se genera empleo. Y si no se genera empleo, no hay ingreso. Esa es la relación. Y esa perspectiva es la que debemos tener cuando hablamos del peor enemigo de la inversión, que es la incertidumbre. ¿No? La incertidumbre. Por favor. La política económica pendular. Por favor. Aquí lo que he hecho es rescatar un gran trabajo de Gustavo Prado, que ha trabajado el tema de la moneda feble, Gustavo, y él identifica 7 ciclos en la política económica, ciclos que van de una manera pendular entre el liberalismo y el proteccionismo. En el siglo XIX es la lucha entre el proyecto librecambista y el proyecto proteccionista, que pierde en 1872, ¿no? Y a partir de 1871 se impone, 72, el proyecto liberal, que se va a extender hasta 1931, un poquito antes o hasta inicios de la Guerra del Chaco, cuando empieza la transición hacia el intervencionismo en el contexto de la Guerra del Chaco y luego de las acciones de los gobiernos militares después de la guerra, ¿no? Hay una transición hacia el intervencionismo que se afirma con la revolución del 52 hasta el 85. Hasta el 85, ahí termina el ciclo intervencionista por la crisis que vivimos entre 1982 y 85, ¿no? Cuya principal expresión fue la hiperinflación, luego la aplicación del 21060, etc. Y luego tenemos el ciclo liberal, obviamente, de 1985 al 2005, y el ciclo intervencionista que comienza con el gobierno de Evo Morales hasta la actualidad. Entonces, la orientación de la política económica va como un péndulo, ¿no? Como un péndulo entre estos dos polos, ¿Qué efecto tiene este péndulo sobre el desempeño económico? Que no se pueden elaborar políticas públicas consistentes, porque las políticas públicas son básicamente determinaciones de algún gobierno que permanecen en el tiempo, que se vuelven transversales respecto a los gobiernos, así tengan orientaciones ideológicas diferentes. Y en el país casi no hemos tenido políticas públicas. Siempre se cambia. ¿Y eso qué genera? Genera incertidumbre, porque no hay permanencia en las reglas del juego. Entonces, esta orientación pendular de la política económica, desde la fundación del país hasta la actualidad, es otra de las características. Por favor. 6. Pésima asignación de las rentas originadas en los ciclos de exportación. Por favor. De manera global. Los ciclos de exportación que han aumentado la renta del Estado fueron entre 1872 a 1899, etcétera, y el último ciclo, del 2006 al 2015, ¿no? Voy a hablar solamente del último ciclo. ¿Qué pasó en el último ciclo? La renta del gas aumentó fuertemente, luego vamos a ver las cifras, etcétera, y esa renta del gas que captó el gobierno aumentó, reitero, los ingresos fiscales. ¿Y en qué se asignó esos recursos? Aumento del gasto fiscal corriente, en el pago principalmente de sueldos y salarios. Claro, en el 2006-2015, además tuvimos que la renta del gas se utilizó en la creación de empresas públicas y la mayoría, si no la totalidad, de empresas públicas son deficitarias. Vamos a ver información más adelante sobre ese punto. En síntesis, la renta del gas se dilapidó, ¿no? Y eso mismo ocurrió en los ciclos anteriores. Por eso hablamos de pésima asignación de los recursos que genera la renta en la exportación de recursos naturales, ¿no? Generalmente se refuerza el gasto corriente. Por eso es que cuando se acaba el boom, hay una caída de precios
¿no? Comienzan los problemas, porque no hemos sabido invertir, hemos malgastado el dinero. Entonces comienzan los problemas, ¿no? Por favor. Séptimo, crisis económicas recurrentes de distinto origen. Entonces, yo tengo una investigación que la voy a publicar probablemente hasta fines de año. El problema es ahora que no hay papel, ¿no? Porque todo el papel se importa. Y claro, hay un boom de publicaciones por el bicentenario. Entonces, mi trabajito tiene que esperar su turno. Ni modo. Las crisis agrarias en el siglo XIX. 1, 2, 3, 4, 5 crisis agrarias. Originadas en accidentes meteorológicos, generalmente sequías. La principal sequía, o la más fuerte, fue la que se registró antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? La de 1877-79. Fue terrible. Fue una sequía que duró casi 2 años y un poco más, ¿no? Y eso, ¿qué implicó? Que las siembras, las cosechas se destruyeron. Al no haber forraje para el ganado murió. Entonces no habían alimentos y la gente empezó a morir en las calles, ¿no? Roberto Querejazu Calvo, en su libro Guano, Salitre y Sangre, tiene un capítulo en el que comienza explicando cómo se veía la crisis de la gran sequía en 1877-78 y cómo la gente salía en procesión en las calles con santos pidiendo que llueva. Y no llovía, ¿no? Si han leído ese librito, ese relato es dramático. Y en esas condiciones tuvimos la Guerra del Pacífico. Bien. En el siglo XIX también tuvimos la primera crisis de deuda externa en 1873, el empréstito Church, ¿no es cierto? En el siglo XIX, la crisis de la minería argentífera entre 1896 y 1899. Por favor, Mauricio. Siglo XX, crisis en el precio del estaño. Ahí tienen un listado de las crisis, pero la más importante fue la del 29-32, la Gran Depresión. Y en esa crisis fue una multicrisis, porque tuvimos crisis de deuda externa. El país se había endeudado en la década de los 20. Y cuando el precio del estaño cayó, ya no podíamos cumplir con el servicio de la deuda. Entonces entramos en una crisis de deuda externa que implicó que el país dejó de cumplir con el servicio de la deuda. Se declaró insolvente, ¿no? Crisis de deuda externa, crisis cambiaria, porque el sistema de cambios también entró en crisis, y una crisis bancaria, huida de depósitos, etcétera, una desconfianza general, y fue una de las peores crisis, la de la Gran Depresión, ¿no? Claro, teníamos una economía fundamentada básicamente en la exportación de estaño, que representaba más o menos entre el 80 al 85% de las exportaciones totales. Cae el precio del estaño y obviamente originaba un terremoto en la economía boliviana, ¿no? Margaret March, que hizo un estudio del endeudamiento externo en los años 20 en el país, esta periodista norteamericana explica muy bien cómo la economía boliviana dependía del precio de un solo producto, que era el estaño. Cuando el precio del estaño caía, la economía se derrumbaba, pues, de manera global. Bien, entre el siglo XX, y el siglo XXI, crisis en precios de exportación y también factores internos. 1952-56, la crisis originada por las medidas de la Revolución Nacional, que van a determinar un proceso inflacionario intenso que se frena con la estabilización monetaria de 1956, que es una especie de 21-060, ¿no? De menor alcance, pero más o menos la misma orientación. Luego tenemos la crisis del 80 al 85, que fue una crisis en el precio del estaño, crisis de deuda externa, crisis cambiaria, crisis bancaria, hiperinflación y 21-060. Si uno intenta encontrar las coyunturas de crisis más complicadas, digamos, sin duda la de la Gran Depresión,
y la crisis del 80-85 fueron las más complicadas. ¿No? Y finalmente la crisis del 2014 hasta la actualidad, declinación en las exportaciones de gas, crisis cambiaria, inflación, y ahí le podía agregar una lista larga, ¿no? No hay gas, no hay gasolina, no hay diésel, porque no se hizo inversión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la otra característica de la economía boliviana, coyunturas de crisis recurrentes. Por favor. Octavo, tardía y precaria modernización de los sistemas de transporte. El que ha estudiado el sistema de transportes en Bolivia es Manuel Contreras. Ustedes saben que Manuel Contreras primero hizo trabajos sobre la minería del estaño y luego sobre los ferrocarriles y últimamente también sobre las vías carreteras y el transporte aéreo, ¿no? Entonces, Manuel Contreras y creo que es el principal investigador en el sistema de transportes en Bolivia, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente lámina, vamos a tener este mapa con un sistema ferroviario que no tiene conexión, que básicamente beneficia al occidente y un poco al oriente, pero en el norte de Bolivia no hay ferrocarriles. Y luego tenemos la red fundamental de carreteras, algunas carreteras ciertamente asfaltadas, de doble vía, etcétera, pero muchas en pésimas condiciones, y en el norte del país, ¿no? En vez de carreteras hay que hablar de caminos, no de carreteras, ¿no? Entonces, este es un país desvertebrado. Y tomen en cuenta solamente dos datos para no hablar más. El primer ferrocarril en Bolivia, 1889, cuando se construye entre Antofagasta y la ciudad de Uyuni, ¿no? Para la exportación de la plata de la Huanchaca. 1889. ¿Y en qué se transportaba la plata de Huanchaca y en la colonia hasta los puertos del Pacífico? A lomo de mula o de llama. Por eso Antonio Mitre dice, cuando se inaugura el primer ferrocarril Antofagasta-Uyuni, para Bolivia fue el salto de la llama al ferrocarril. Tenía toda la razón, realmente toda la razón. Primera carretera asfaltada, Cochabamba-Santa Cruz, gracias al plan Bojan, del que no hemos hablado, 1954, la única carretera. Entonces, ¿qué había antes de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz? Simplemente un camino, o sea, tampoco era un camino bien hecho, un camino que se podía transitar en 3 o 4 días entre Cochabamba y Santa Cruz en tiempo seco. Y en tiempo de lluvias casi no se transitaba. Entonces, y el resto de los países ya tenían sistemas de transporte ferroviario o de carreteras ampliamente desarrollados. Y obviamente, si nosotros hemos tenido una primera carretera recién en 1954, eso implica que el transporte de productos de un punto a otro, de un centro de producción a un mercado, digamos, siempre ha tenido fletes altos de transporte. ¿No? Y acá hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Toda la carga de exportación y de importación por el Océano Pacífico, ¿no es cierto?, tiene que subir la cordillera la cordillera occidental hasta los 4.000, 5.000 metros, pasar la cordillera y luego bajar como en tobogán hasta un puerto sobre el Pacífico, ¿no? La carga de exportación. Y la carga de importación del nivel del mar tiene que subir como un tobogán, pues, hasta los 5.000, 6.000 metros y luego caer también como en un tobogán hasta los 3.000 metros, digamos, altura promedio del altiplano. ¿Qué implica eso? Fletes de transporte elevados, y eso es producto de nuestra ubicación geográfica, ¿no? Y ese es un problema que no lo podemos solucionar. Podíamos no solucionarlo, pero aminorar los costos con innovación tecnológica, pero eso implica inversión, ¿no? Entonces, esa es otra de las características de la economía boliviana. Entonces, esas son las 8 características de la economía boliviana. Hay más, sin duda, pero yo me he centrado en estas 8 porque son los hechos recurrentes que desde la fundación del país se presentan hasta la actualidad, ¿no? Bien. Entonces,
A partir de la siguiente lámina me voy a referir a la situación actual. Pero antes de hablar de la situación actual, no sé si quieren hablar sobre lo que hemos examinado hasta el momento. ¿Alguna pregunta, comentarios, etcétera? ¿No? ¿Sí? Igual barra comentario. Señalaba que en 1889 la llegada del primer ferrocarril se hace a través de un crédito, ¿no? No. No, allá. No, es el ferrocarril que lo paga la Huanchaca. Ah, ya. Sí. Pero ferrocarriles posteriores sí se han hecho con créditos. Esos son los ferrocarriles Santa Cruz y Acuiva, Santa Cruz, Puerto Suárez. ¿Por qué le preguntaba eso sobre el ferrocarril Uyuni? ¿No? Que era un ferrocarril que se ha hecho principalmente o únicamente para la explotación de la plata, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quiénes ha beneficiado? Solamente a quienes eran propietarios, ¿no? A la burguesía propietaria de la plata. Entonces, yendo un poco al tema de qué ha pasado con los créditos, ¿no? En los últimos años, creo que yo siento que hay una trampa, ¿no? Porque el FMI en este caso, seguramente antes de la creación del FMI y otros organismos, te dan la plata, pero además te dicen en qué debes invertir en tu propio país, ¿no? Y esa plata de repente vuelve a ellos mismos porque te dicen a qué empresa contratar para las obras, ¿no? Entonces yo, bueno, una crítica para mí, y también es autocrítica, porque yo soy militante marxista, es que se ha ido en contra de la soberanía del país por una parte y por otra parte en contra de la misma ideología que propugnaba el gobierno de ese entonces, ¿no? Es decir, dejar que el FMI, que venga un ente extranjero al país, te preste plata, pero te digan qué vas a invertir, ¿no? Y que después tú pagues y nosotros paguemos ahora una deuda que ha beneficiado solamente a ese ente extranjero y más no al país. Creo que esa era un poco mi duda, barra, como le digo, comentario, porque igual hay que ir, creo, estableciendo estos paralelismos entre cada crédito que se ha establecido, qué se ha hecho con ese crédito y cuánto hemos pagado nosotros, cuánto le ha costado al Estado boliviano, por ende a los bolivianos, en términos de falta de soberanía, creo. Ya. A ver, vamos a establecer algunas cosas. Si vamos retrocediendo en la lámina, por favor, yo te voy a decir cuándo te vas a detener. Más atrás, más atrás, más atrás, más, por favor, más, un poquito más. Aquí, por ejemplo, ¿no? El segundo ciclo de endeudamiento externo. Este segundo ciclo de endeudamiento externo se fundamenta básicamente en la colocación de bonos soberanos de deuda, ¿no? El Estado emitía bonos para el mercado externo y era una empresa financiera, una institución financiera externa, la que se encargaba de colocar los bonos de deuda en Londres, en Nueva York o en París para captar divisas que llegaban al país previo descuento que beneficiaba a la institución que intermediaba la colocación de bonos, ¿no? Entonces, el destino de la deuda desde 1922 hasta 1929-30 fue básicamente en obras públicas. Obras públicas, principalmente construcción de ferrocarriles, en base a crédito externo. Ahora, muchos de esos ferrocarriles nunca se acabaron. El ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz, por ejemplo, no se acabó. El ferrocarril La Paz-Yungas tampoco se acabó, ¿no? Algunas líneas sí se acabaron en el occidente del país. Entonces, y también parte del crédito se destinó para refinanciar créditos externos anteriores y para pagar deuda interna, que acabamos pagando con créditos externos. Por eso es que la deuda, especialmente del 27 en adelante, creció fuertemente. ¿Qué pasaba? Siempre hemos tenido un Estado grande y que no ha sido capaz de financiar sus gastos con impuestos. Entonces siempre han ido operando con deuda. Colocaban los gobiernos deuda interna que compraban los bancos. Los bancos compraban los bonos del gobierno y le entregaban su dinero al gobierno.
¿no? Y el gobierno tenía que rescatar esos bonos después de un tiempo. Pero como el gobierno siempre tenía déficit, no podía pagar a los bancos para rescatar sus deudas. Entonces acababa debiendo a los bancos, debiendo a los bancos. ¿Y qué hacían los bancos? Presionaban al gobierno para que contrate crédito externo y se les pague con el crédito externo. Es decir, la deuda interna se convertía en deuda externa y recién se podía pagar a los bancos, lo que generaba mayores problemas para el futuro, ¿no? Un ciclo de endeudamiento realmente perverso, ¿no? Y con el problema de que los créditos para ferrocarriles, algunos sí dieron resultado, pero la mayoría no dieron resultado. O sea, se despilfarró la plata del país. Ahora, si tú vas, por favor, la siguiente lámina. La siguiente. Hablabas de este último ciclo, ¿no? Porque te has referido al Fondo Monetario principalmente. A ver, establezcamos una diferencia. El Fondo Monetario Internacional otorga créditos para hacer ajustes ¿en qué? Hacer ajustes en la economía y en la balanza de pagos en general que tiene el país. Es decir, si un país tiene un déficit permanente con el exterior y ese déficit permanente con el exterior está originando problemas internos y se necesita financiamiento, el fondo va a decir, sí, te presto dinero, pero pon en orden tu economía. Es eso, pon en orden tu economía. Fíjense lo que está pasando en la Argentina. Milei está recurriendo por segunda vez al crédito con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué le ha dicho el fondo? Tu plan es interesante, pero ¿qué tienes que hacer? Bajar el gasto para que tus finanzas públicas no sean tan deficitarias, entonces te vamos a prestar dinero. Y el fondo presta para ese tipo de problemas. ¿Quiénes prestan para infraestructura? Banco Mundial y el BID, ¿no? El Banco Mundial y el BID. Ahora, esos organismos financieros internacionales te prestan dinero en condiciones mucho más blandas que si colocas bonos. Te van a dar dinero para plazos largos y con tasas de interés mucho más bajas. Ahora, evidentemente hay un control en la asignación de deuda. ¿Por qué razón? Porque el gobierno presenta proyectos. A ver, piensen en lo que está pasando ahora. El gobierno le acusa a la Asamblea de que la Asamblea no aprueba créditos por un valor de 4.000 millones de dólares, creo, ¿no? Y el argumento del gobierno es decir, como la Asamblea no aprueba los créditos, los organismos no desembolsan los dólares y por eso no hay dólares. Por lo tanto, los culpables son los de la Asamblea. Es un discurso falso. ¿Por qué? Evidentemente, los créditos para aprobarse necesitan pasar por el tamiz del Parlamento. Pero son créditos que ya tienen un destino que se decide en base a los proyectos que presenta el gobierno. Entonces, si hay un destino ya determinado, esos recursos se van a destinar con ese fin, no con otro. Y los desembolsos no son de una vez. Los desembolsos se hacen de acuerdo a un programa que se hace. Si hay un crédito de 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares se van a desembolsar en 5 o 10 años en función del proyecto que justifique ese decreto, ¿no? El fondo va a desembolsar, que es el Banco Mundial, digamos 20% un año, y luego tiene que ver cómo se está gastando para el segundo desembolso. Entonces esos dólares se quedan en el Banco Central, y el Banco Central va a emitir dinero para que se apliquen en los proyectos del caso, ¿no es cierto? Pero no es culpa de la Asamblea, ¿no? Y es el país el que propone los créditos, el destino del crédito, etcétera, etcétera. Ahora, los que traen empresas, inclusive trabajadores, no solo personal técnico, son los chinos. Los chinos han construido por lo menos 4 o 5 carreteras. En la Fundación Milenio hemos hecho un trabajo sobre el endeudamiento, ¿qué le hemos llamado? El endeudamiento tóxico. El endeudamiento tóxico viene de la China, principalmente. ¿Por qué razón?
porque son créditos otorgados por el Estado chino a través de un banco que se llama, igualito que los americanos en los años 20, 30, ¿no? Un banco de importaciones y exportaciones que otorga créditos de desarrollo. Entonces los chinos acuerdan con el gobierno boliviano otorgarle, digamos, 500 millones de dólares para la construcción de una carretera de un punto a otro. Se aprueba el decreto, hay todo un plan de desembolso, pero entre las condiciones del crédito, ¿cuáles están? Que tiene que contratarse a una empresa china. Segundo, la ejecución de las obras tiene que estar supervisada por, digamos, técnicos ejecutivos chinos. Inclusive trajeron obreros chinos. Y en la prensa uno puede encontrar información de pugnas entre obreros bolivianos y obreros chinos. Pugnas, por ejemplo, que estallaban, porque hemos entrevistado a varios comunicadores de prensa que eran voceros de las empresas chinas. ¿Y qué nos comentaban los voceros de prensa, ¿no? Que eran de las empresas chinas? Por ejemplo, había pugnas entre obreros chinos y obreros bolivianos a la hora de almuerzo. ¿Y por qué? Porque los bolivianos, ¿no? Dice que mascan con la boca abierta, ¿no? Y charlan, y además mascan coca. Y a los chinos no les gusta eso. Y los chinos mascan con la boca abierta. ¿No? Es decir, no cierran la boca. Y eso no les gustaba a los bolivianos. Pugnas, peleas, golpes, por ese tipo de diferencias. Se han traído hasta trabajadores chinos. Y ahí las condiciones son duras. Entonces, hubo un crédito de 500 millones de dólares. Los chinos no han desembolsado $1. Todo se ha ido a empresas chinas. A empresas que han hecho el proyecto, empresas ejecutoras, empresas que supervisan, pago de obreros, trabajadores, personal superior chino, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese crédito ya hay que registrarlo como deuda externa. ¿No? Es decir, son terribles los chinos. Son terribles, ¿no? Entonces hay que establecer esas diferencias, ¿no? Esas diferencias. Bien, no sé si te he contestado. Ya. Bien, ¿alguna pregunta más antes de entrar a la parte actual, digamos? Hablando del plan Box, ¿cómo se puede financiar el plan Box? ¿Fue también con crédito? ¿Cómo el Estado financió este proyecto? Sí, en gran medida. A ver, hay que ubicarnos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón invade el extremo oriente, invade Malasia, Indonesia, Tailandia, controla esas áreas, y en Malasia, Indonesia, Tailandia se producía estaño y se producía caucho, pero principalmente estaño. Entonces los yacimientos de estaño quedan bajo control japonés. Y en el occidente el único centro productor de estaño resulta siendo Bolivia. Entonces los americanos van a ofrecerle a América Latina, obviamente a Bolivia está al medio, un proyecto de buena vecindad. Ofrecen financiar proyectos de desarrollo a cambio de que le den seguridad a Estados Unidos. Los Estados Unidos, y León Viver ha hecho un excelente trabajo al respecto sobre las relaciones en la Segunda Guerra Mundial entre Bolivia, Estados Unidos y Alemania, ¿no? Entonces los americanos siempre estaban temerosos de la presencia alemana en América Latina, que ya era muy fuerte en Argentina, en México, en Chile y un poco en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia ya había el colegio alemán y se puede encontrar información en los periódicos de que cada lunes en el colegio alemán izaban la bandera, no la bandera boliviana, sino la bandera con la esvástica, y cantaban el himno alemán, que es el himno a Hitler, no sé qué. Eso está en los periódicos. Uno puede revisar la hemeroteca. Entonces, había temor. Una leve presencia, según León Viver, económica de los alemanes en Bolivia. Entonces, tal vez era más temor en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los japoneses invaden. Hay el peligro de la presencia alemana en América Latina, por supuesto en Bolivia. Y ahí los americanos
le proponen a Bolivia comprarle el estaño, porque éramos el único país productor de estaño en el occidente. Comprarle el estaño, y era el estaño que había que comprarle el estaño de Jóchil, que producía Jóchil y Aramayo, porque el estaño que producía Patiño ya estaba comprometido con Inglaterra. Entonces había que negociar un convenio. Y en esa negociación sale la propuesta de Estados Unidos de hacer una visita ocular a Bolivia para elaborar, digamos, lo que luego se llamó un proyecto de desarrollo. Entonces Estados Unidos se compromete a mandar una misión técnica encabezada por Mervyn Bohan, que llega al país, si no me equivoco, entre octubre y septiembre del año 1841, comienzos del 42, y hace una inspección por todo el país. Y en el informe, esa misión dice, el área productiva de mayor potencialidad es Santa Cruz, donde ya se cultiva azúcar, caña de azúcar, arroz, algodón, hay una potencialidad petrolera muy grande, y consideramos que es ahí donde se puede impulsar un plan de desarrollo que permita sustituir 5 o 6 productos que se importan y se pueden producir en Bolivia. Y hacen un cálculo, no me acuerdo de cuánto, y dicen, vamos a otorgar 60% de estos recursos y el saldo tiene que poner el gobierno boliviano. Y hay que crear una institución que no sea dependiente del gobierno central para garantizar que los recursos sean bien utilizados y no haya corrupción. Y se crea la Corporación Boliviana de Fomento como la institución encargada de administrar esos recursos, ¿no? Entonces se diseña un plan para impulsar la producción, como te digo, de 6 o 7 recursos. Había que apoyar esa producción para sustituir importaciones en un plazo de 20, 30 años. El dinero principalmente vino de los Estados Unidos. Y ese plan incluía la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que principalmente se hizo con crédito americano, ¿no? Porque el principal mercado para la producción cruceña que se estaba potenciando era el occidente. Se elabora el plan, se aprueba, etcétera, y ahí se impulsa el desarrollo cruceño. Ahí se impulsa el desarrollo cruceño, ¿no? Y hoy día Santa Cruz produce más o menos el 70% de los alimentos que consume Bolivia. Antes se importaba desde el azúcar, se importaba casi todo, ¿no? Pero gracias a ese plan y obviamente a la iniciativa posterior del empresariado cruceño, hoy día Santa Cruz produce casi 70% de los alimentos que se consumen. Pero ese es el origen. O sea, el origen estaba en el interés por el estaño por parte de los Estados Unidos, ¿no? Bien, no sé si hay algo más. Bien, entonces, por favor, iremos a la segunda parte, que les prometo va a ser breve para que no se duerman, ¿no? Bien, no, pasaremos esto. La anterior lámina, la anterior. La que sigue a esta, por favor. Bien, crisis de la economía boliviana. Me refiero a la actual. Es una crisis estructural que tiene un origen, el declive del sector petrolero. Y el declive del sector petrolero ha originado una crisis fiscal, es decir, un déficit fiscal permanente y que cada vez es más grande, una crisis cambiaria que implica que no hay dólares y que el tipo de cambio oficial ha resultado en una ficción. Hasta esta mañana el dólar en La Paz estaba en 19 bolivianos, ¿no? Y el tipo de cambio oficial es 6.96, o sea, la brecha cambiaria es enorme, ¿no? Y una contracción económica. Vamos a ver, por favor. Bien, esta es una lámina donde pueden ver la evolución de las reservas de gas natural entre el 2096 hasta el 2017. La última medición corresponde al año 2017 con 8,95 trillones de pies cúbicos. Los expertos del área estiman que cada año
entre el consumo interno y la exportación, Bolivia consume más o menos 1 millón de TCFs de gas, de trillones de pies cúbicos, ¿no? Entonces Álvaro Ríos calcula, un ingeniero petrolero, que tendríamos gas para exportar a la Argentina y para el mercado interno para unos 2 o en el mejor de los casos 3 años más, ¿no? Es decir, tremendamente complicado, ¿no? Ahora, entre paréntesis, sospechosamente, las 2 últimas semanas, inclusive hasta ayer, se han descubierto grandes yacimientos de gas, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa? La prospección y exploración se hace por lo menos en 3 o 4 años, no es inmediato, ¿no? Porque hay que hacer primero prospección desde el aire, vía satélite, y cuando se determinan las áreas, según los ingenieros petroleros, recién se hacen, digamos, perforaciones, digamos, exploratorias, para determinar si hay indicios de gas, por ejemplo. Y si hay indicios de gas, hay que hacer otras perforaciones para delimitar ya más precisamente las áreas. Y recién perforaciones para ver dónde están exactamente esos yacimientos, ¿no? Por eso los costos de las perforaciones son enormes, especialmente en Bolivia, cuando se tienen que perforar 4.000, 5.000 metros por debajo de la superficie, ¿no? Y los petroleros, por ejemplo, tienen un chiste. Ellos dicen, cuando haces exploración en Arabia Saudita, Qatar, caminas por el desierto, te tropiezas y sale petróleo, sale gas, ¿no? En Bolivia no, tienes que perforar miles de metros. O sea, yo digo, a ver, ¿qué habrá pasado en la creación del mundo? ¿A quién le vamos a reclamar? Nos ha dado yacimientos de gas no muy grandes, pucha, pero casi cerca donde vive el diablo. 4.000 metros, 5.000 metros, y eso tiene un costo enorme. Y claro, ahora el gobierno ha descubierto, pero ¿quién cree en eso? ¿Quién cree en eso? Yo personalmente no creo. Y si hubiera descubierto, ojalá fuera así, el desarrollo de esos yacimientos toma por lo menos 3 años, porque hay que delimitar claramente el área, hay que comprobar si esos yacimientos son rentables, y si todo es positivo, hay que construir la infraestructura para extraer y la infraestructura para llevar al centro de consumo. Y esos yacimientos, uno está en el norte de La Paz y otro está en el Chaco. Hay que construir, en última instancia, gasoductos, y eso toma tiempo. Entonces, explotar esos yacimientos va a demorar por lo menos 6 a 7 años si es que el descubrimiento es evidente, ¿no? Entonces, yo no creo en eso. Y claro, ahora tendríamos gas tal vez para 2 o 3 años más. La siguiente lámina, por favor. Esta es la producción de gas natural del 99 al 2004. Y después del pico del 2014-15, fíjense cómo cayó, ¿no? Hasta el 2024. No he querido poner la estimación del 2025, que puede variar un poco, pero siempre es a la caída, ¿no? Por favor. Aquí tenemos la producción de petróleo condensado y gasolina natural, que sigue la misma tendencia del gas natural, ¿no? Caída que no se detiene. Por favor. Ahora, aquí hay un punto que explica por qué no hubo inversión en prospección y exploración. Y eso tiene que ver, ¿no?, con la llamada nacionalización del petróleo del 1 de mayo del año 2006. No hubo tal nacionalización, porque ¿qué implica nacionalización? En términos teóricos e históricos, nacionalización implica confiscación u expropiación de un activo privado por parte del Estado, y el Estado se hace cargo de ese activo privado y empieza a hacer gestión con el activo privado, ¿no? Es expropiación cuando el Estado reconoce una indemnización por la expropiación. Es confiscación cuando el Estado se apropia de un activo privado y no reconoce indemnización. En el caso boliviano, todas las nacionalizaciones fueron en realidad expropiaciones, porque al final se reconoció el pago de una indemnización, ¿no? A ver, hablaré con ejemplos. El año 1900
37 se nacionaliza la Standard Oil, que era la principal empresa, la única empresa productora del petróleo, que había encontrado yacimientos de petróleo en Camir y más abajo en la zona del Chad, ¿no? Entonces, cuando se nacionaliza la Standard Oil, al día siguiente Yacimientos estaba produciendo petróleo en los campos que antes operaba la Standard Oil. YPF se había creado un año antes. Ya estaba produciendo en esos yacimientos. El año 69 se nacionalizó los campos gasíferos que había descubierto la empresa americana Bolivian Gulf Oil, ¿sí? La Bolivian Gulf Oil, ¿no? Y después de la promulgación del decreto de nacionalización, al día siguiente YPFB ya estaba produciendo en esos campos gas, ¿no? Es decir, la nacionalización implicó que el activo privado pase a cargo del Estado y la empresa estatal, en este caso YPFB, inmediatamente hacía gestión con ese activo privado. El 2006, el 1 de mayo, ¿qué ocurrió? Cambio de contratos. Simplemente el gobierno le llamó nacionalización a un cambio de contratos. Pero los operadores extranjeros siguen hasta el día de hoy. Unos 2 se han ido porque sus campos se han agotado, pero el resto sigue operando. Se les cambió solamente los contratos. Ahora, para el país, esos contratos fueron mal elaborados y benefician en gran medida a las empresas extranjeras, ¿no? Ahora, la ley de 3058 introdujo una nueva carga tributaria que se llama el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Y en el impuesto directo a los hidrocarburos, la universidad pública tiene una cuota aparte. Este tan lindo sistema, qué sé yo, estas construcciones que han hecho en esta universidad, se han hecho gracias a la cuota parte sobre el IDH, ¿no? A la cuota parte del IDH. Siempre yo digo a mis alumnos en La Paz, antes del IDH no teníamos, por ejemplo, data en las aulas. Y cuando había que hacer exposiciones, ¿qué se hacía? Los chicos alquilaban data de particulares y era carísimo. Entonces vino el auge del gas, el IDH, ya se remodelaron los cursos, aquí hicieron construir estos bloques hermosos, tan cómodos, ¿no? Y en La Paz, en el monobloc, vidrios. No teníamos ni vidrios en el monobloc, ¿no? Siempre me recuerdo un profesor con su dinero hacía poner vidrios, compraba tizas, porque era un caos. Entonces, con el IDH se puede dotar de equipos, se hacen construcciones, etc. Pero el IDH es igual al 32% del valor bruto de producción en boca de pozo, a lo que hay que sumar regalías, hay que sumar impuesto a las utilidades, impuesto a la remisión de utilidades, hay que sumar pago de patentes, otros impuestos, IHD, etcétera. De modo que la suma de esa totalidad de impuestos es la renta petrolera. Impuestos directos e indirectos, porque el sector petrolero también paga IVA, paga IT, etcétera. Entonces, se ha generado una carga tributaria muy grande que se llama government take, es decir, la parte de los ingresos que capta el gobierno, el government take. En el caso boliviano, ese government take, según el propio presidente Arce, llega entre el 74 y el 90% de los ingresos del sector petrolero. Eso lo reconoce en su libro Un modelo económico justo y exitoso, que se publicó en 2020 en la página 223. Y en la anterior edición también afirma lo mismo. Y él dice, el government take que en Bolivia se impuso a las empresas nos ha permitido captar lo más importante de la renta petrolera y beneficiar a Bolivia, dice Arce. Bien, ahora, ¿cuál es el government take promedio en América Latina? Entre 45 y 55%. ¿Qué significa esa diferencia? Que si una empresa petrolera invierte y va a generar $100 de ingresos, tiene que pagarle al Estado entre 74 y 90% de esos $100. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? Nadie.
Esa es la principal razón que explica por qué no hay inversiones en prospección y exploración. Esa es la principal razón, ¿no? Entonces, obviamente, mientras no se cambie esa legislación, no va a haber inversiones. Porque no toda la culpa es de YPFB. ¿Se acuerdan que el presidente Arce culpó a Evo Morales y le dijo, no cuidaste la nacionalización, no hiciste inversión, etcétera? Tiene una forma, es como Poncio Pilatos, pues Luis Arce, ¿no? Se lava las manos, yo no sabía, es Evo Morales, etcétera, ¿no? Y cuando se le ha dicho que él como ministro de Hacienda era el responsable de la determinación de la inversión pública, porque el Ministerio de Hacienda tiene su viceministerio de inversión pública, donde se aprueban los planes de inversión pública, y Arce no dejaba pasar nada sin su autorización. O sea, él sabía perfectamente cuánto estaba invirtiendo en prospección y exploración y YPFB. O sea, y dice que yo no conocía. Y últimamente ha dicho, yo no era ministro de hidrocarburos, solamente era de Hacienda. Otra vez Poncio Pilatos, ¿no? Pero yo digo, YPFB solamente produce el 20% del gas, aproximadamente, en sociedad con Chaco y Andina. El 80% está en poder de las empresas petroleras y estas no han hecho la inversión por ese enorme gobierno. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Además del cambio de contrato, que genera incertidumbre. Entonces, esa es la principal razón. ¿Por qué no hay inversión de riesgo? Por favor. ¿No? Ahora, la renta petrolera, en relación a los ingresos del gobierno, ha representado el 2013 51% de los ingresos del sector petrolero. El sueldo de Bolivia. 51%, ¿no? Y luego, a partir del 2014, vean cómo ha bajado la renta petrolera respecto a los ingresos del gobierno general. Entonces, el superávit fiscal que había hasta el 2013 era por la enorme renta petrolera. Por favor. Aquí tienen el sector público no financiero, es decir, el ámbito público, superávit o déficit entre el 2006 y 2024. Superávit del 2006 al 2013, que es un periodo que corresponde a los precios altos de las materias primas. Pero cuando los precios empiezan a bajar y empieza a caer la exportación de gas natural y obviamente la renta petrolera, fíjense cómo tenemos déficits fiscales que corresponden a precios bajos del gas y de las materias primas, etcétera, del 2014 hasta el 2024. Y fíjense el monto de los déficits. 7%, 12%, 7%, y el año pasado 12% del producto. Ese 12% del producto representa casi 6,000 millones de dólares de déficit fiscal. Imposible que la economía boliviana funcione de esa manera, ¿no? Imposible, sí. ¿Sabe cuándo va a ser el promedio de este año? Hay una estimación en el presupuesto general de la nación que está alrededor del 8% más o menos. Reduciría según el presupuesto, ¿no? Pero ¿quién cree en las cifras del presupuesto? ¿No? O sea, es bien complicado. Por favor. Bien, aquí tenemos la forma como se ha ido financiando el déficit y este dato del 2023 en realidad es del año 2024. Yo he cometido un error de dedo ahí. Se ha financiado con crédito externo neto el 4% del déficit fiscal. El 96% se ha financiado con crédito interno neto. ¿Qué significa crédito interno neto? Emisión de dinero por parte del Banco Central que le transfiere al Ministerio de Hacienda para que financie el déficit fiscal. Cuando uno ve las estadísticas del Banco Central, que cada vez es menos puntual en la publicación de la información, y hay muchos boletines que ya no se publican, ¿no? Uno ve que en la emisión monetaria se ha debido multiplicar por lo menos por 5 en los últimos 3, 4 años. ¿Qué significa eso? Que hay más moneda nacional circulando, lo que explica la inflación, el aumento de precios.
el aumento de precios, y explica también la demanda de dólares. La demanda de dólares en gran medida se debe también a la abundante moneda nacional que se deprecia por la inflación, entonces la gente demanda dólares. Más dólares que de costumbre, que es lo que estamos viendo ahora. Por favor. Luego vamos a tener, ven esta lámina, exportaciones de hidrocarburos en millones de dólares, ¿no? En las barras amarillas, y el porcentaje en relación al total de exportaciones. El boom fue hasta el año 2013. 57% de las exportaciones eran hidrocarburos. El valor de las exportaciones, 6.678 millones de dólares. Cifras históricas. Y luego la caída. Fíjense, y el año 2024, ¿no? El año 2024, exportaciones de los hidrocarburos, 1.600 millones de dólares. Porcentaje sobre las exportaciones totales, 18%, cuando en el boom máximo teníamos 57%. O sea, la era del gas se ha acabado, ¿no? Por favor. Pero regresá, por favor. Y fíjense, total de exportaciones de gas de hidrocarburos del 2006 al 2024, 62.000 millones de dólares, redondeando. 62.000. Cifras históricas, inéditas. Entonces uno dice, ¿qué se ha hecho con la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se ha gastado la plata? ¿No? Por favor. Aquí tenemos la balanza comercial, los años del boom todavía, marcados con verde, y algunos años del 2020 al 21, y después déficit, las líneas rojas. Por favor. Las reservas internacionales. Esta lámina corresponde a la última información que publicó el Banco Central, como lo hacía antes, desagregada, que fue el 24 de febrero del año 2022. Y aquí destaco dos variables. La línea naranja marca las reservas totales. El máximo, 15.000 millones de dólares el año 2014. Las cifras en verde son es el cash, son los dólares que efectivamente estaban en las reservas del Banco Central. Porque las reservas se han ido constituyendo, o siempre han estado constituidas por oro, que depende del precio internacional, oro, papeles como los derechos especiales de giro, y divisas, los verdes, ¿no? Y eso es lo que cuenta, los verdes, eso es lo que cuenta. Porque cuando compramos algo del exterior, no pagamos con papeles, pagamos con dólares, ¿no? Entonces, la evolución fue hacia la caída, por favor. Bueno, y esta información a diciembre del año 2024, donde se ve una leve recuperación de las reservas, gracias a que el precio del oro fue aumentando. El precio del oro, que hace 2 años estaba más o menos por los casi $1.800 por onza Troy, hace una semana ha llegado a los $3.300 por onza Troy. El valor de las reservas en oro ha aumentado. Pero lo que no ha aumentado son las disponibilidades en divisas, en dólares, en washingtones, como se dice, ¿no? Por favor. Bien, finalmente, esta es una evaluación del riesgo país en Bolivia y de otras economías a abril del 2025. Riesgo país, según JP Morgan. Y fíjense, Bolivia está con el máximo nivel de riesgo país, 2.109 puntos. Luego está Ecuador, Argentina, y el promedio en América Latina, 450.000. ¿Qué implica este nivel máximo de riesgo país? Que nadie le quiere prestar a Bolivia nada, ¿no? Somos un país riesgoso en pagar la deuda porque no tenemos recursos. Somos un país insolvente. No tenemos recursos ni para importar las importaciones de diésel, vitales para el funcionamiento de la economía. Entonces, los costos sobre el país son enormes. Entonces, a partir de esta información, a ver si te fijas, por favor, creo que ya no hay ninguna lámina más. No, pasala, está por ahí, sí. ¿No?
finalmente esto, contracción de la economía y la inflación. Por favor, estancamiento con inflación. La tasa de crecimiento del PIB, fíjense cómo se ha ido desacelerando. En 2024 hemos crecido el 2,1% y se estima que este año, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el crecimiento va a estar entre 1,1 y 1,2%. Es como decir nada, por favor. Y la inflación acumulada a diciembre de cada año, del 2005 hasta enero-abril del año 2025. Fíjense, esta tendencia declinante de la inflación, 7,1, 6,4, etcétera, se explica por las subvenciones a los hidrocarburos y a los alimentos. Vean que el año 2024 la subvención a los hidrocarburos llegó a 2.000 millones de dólares. El año 25, 2.912 millones de dólares. Y hay subvenciones a los alimentos, por ejemplo, al precio de la harina. Entonces, ¿qué significa la vigencia de esas subvenciones? Estos datos de inflación expresan que hay una inflación reprimida. Se mantuvo en niveles bajos por las subvenciones, ¿no? Pero llega un punto en que ya no se puede mantener. Y pese a las subvenciones, fíjense cómo subió el nivel de precios en 2024 y lo que ha pasado ya de este año. En ese contexto, sí, esta es la última lámina, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se tiene que hacer es un plan de estabilización, ¿no es cierto? Que contraiga gasto fiscal, que se ordenen las finanzas públicas, etc. Y esa debería ser la tarea del próximo gobierno. Pero para que la tarea resulte exitosa, hay que hacer negociación política en el Parlamento para tener estabilidad. Si no, el mejor plan va a fracasar, ¿no? Bien, estimados estudiantes, con eso me quedo. Ya no quiero cansarlos más, pero si quieren algunas preguntas, todavía tenemos tiempo, sí. ¿Qué tan creíbles son las cifras después de las atrocidades que hace su director en los medios de comunicaciones? Es como, se hace ver como un defensor más del modelo de hace ahora. Hay algunas falencias que se está viendo por las cifras, sobre todo en la inflación. A ver, es la única institución que elabora datos sobre la inflación, sobre el crecimiento del producto, etc. O sea, no tenemos una información alternativa a la del INE para ver cómo falla el INE. Entonces, lo único que tenemos es lo que nos ofrece el INE. Y respecto a la inflación, ¿cómo uno puede, digamos, dudar? Porque hasta eso se puede llegar de las cifras que da el INE, con la información que uno mismo recaba del mercado. Porque cuando uno va a comprar algo, fin de semana, por ejemplo, va al mercado, todo ha subido 5 pesos, 10 pesos o más. Y ese incremento de precios no los registra. Pero es la única institución que ofrece información. Mientras no tengamos una fuente alternativa, no hay otra forma de contrastar con la información que nos da el INE. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Respecto al crecimiento económico, de la misma forma. Fíjense, el presupuesto general de la nación dice que la economía va a crecer este año 3,1% más o menos. Pero el Banco Mundial y el Fondo han dicho, esta economía no va a crecer más de 1%. Bueno, uno contrasta, pero no hay otra institución que haga el cálculo, ¿no? No hay una institución del extranjero que lo haga, como por ejemplo cuando Cristina Kirchner falseó eso ya desde la Universidad del extranjero. Claro. O sea, es que en la Argentina, a ver, fíjate, el PIB de la Argentina es más o menos 6 o 5 veces mayor al de Bolivia. Una economía grande, tiene recursos. Hay fundaciones, el Instituto Torcuato Di Tella, por ejemplo, y organizaciones privadas como fundaciones, tienen equipos grandes de investigación que elaboran por su cuenta cálculos sobre la inflación, cálculos sobre el crecimiento económico. Y esa información que se contrasta con la información oficial. En Bolivia no tenemos eso, lamentablemente. No tenemos, claro. Nuestra economía en valor de PIB, 45.000 millones de dólares. La Argentina,
300.000 millones de dólares. No. Nuestra economía es de alacitas. Con evaluación en la mitad de eso. Chiquitita, de alacitas, como yo digo, ¿no? Bien. ¿Alguna cuestión más? Sabes que bueno, en la exposición usted exponía que había un péndulo político con las otras políticas que se tomaban, que pasaban de ciertos aspectos intervencionistas a liberales, y dado que se está acabando el modelo basado en la cuestión de gas y recursos naturales de este tipo, ¿es posible quizás predecir que se viene un periodo más liberal con respecto a las medidas políticas? Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de ello porque, a ver, la estabilización monetaria del 56, que solucionó la crisis de los años de la revolución, tuvo un contenido liberal. El 21060, más liberal. Y siempre dirigido a solucionar los problemas anteriores. Ambos esquemas de estabilización exitosos, ¿no? Entonces, yo tengo total certeza. La única forma de enfrentar los problemas es obviamente con una política de estabilización y orientación liberal. Porque si seguimos con lo mismo, va a ser como el gobierno del doctor Siles Suazo, cuando la UDP, las medidas de la misma, digamos, orientación, que no solucionaban nada, porque nunca se cortó el gasto fiscal, no se reordenaron las finanzas públicas, no se hizo ajustes cambiarios como se debe hacer, etc. El 21060 las hizo. Ahora, que esas medidas, tanto el 56 como el 82, el 85, tuvieron un efecto social fuerte, es evidente. Pero en economía no hay milagros. Es decir, es como decir frente a una enfermedad, si a uno le tienen que poner inyección y le va a doler, tiene que dolerle nomás y aguantar. ¿Qué va a hacer? Con aspirinas no se va a quitar. ¿Qué tanto repercute la realidad en el Bolivia? Por ejemplo, ya muchos candidatos dicen, no voy a hacer Macri, no voy a hacer el gradualismo, vamos a ir a una medida de shock, pero ahora estamos viendo que después del fracaso de Macri, ahora llegó Milei, que está haciendo fuertes reformas, déficit fiscal cero, que está creciendo ya casi al 6% la economía argentina, que sus reformas están dando resultados, que son las reformas ultra mega liberales, y que también es un gran problema de inflación. Ya, por ejemplo, este mes ya se estima que ya va a bajar al debe empezar con 1%. Entonces, ¿qué tanto puede repercutir en estas elecciones en Bolivia el tema de la Argentina? Que cada día salen noticias positivas y que la gente que estaba tan asustada de una reforma mega neoliberal, al final está dándose cuenta que está funcionando ahí y que eso quizás es lo que necesitamos contrasacar. Entonces, ¿qué tanto puede repercutir eso en la política boliviana? Yo creo que tiene enorme influencia. De hecho, como anécdota, fíjense el lema de Doria Medina. Vamos a solucionar el problema en 100 días. Carajo, ¿no? El lema de Milei, en términos de discurso. Hay una influencia, porque tenemos además un gran comercio con la Argentina, por un lado. Por otro lado, sin duda, que el éxito de Milei va a influir sobre Bolivia, ¿no? Porque no solamente está influyendo en Bolivia, sino en otras partes del mundo, por ejemplo. Hay gobiernos en Europa de la orientación socialdemócrata que sostienen que hay que hacer cambios en sus países como Milei está haciendo en Argentina, y hablan de la motosierra, etcétera, ¿no? Para cortar gasto público. Pero más allá de esos efectos, indudablemente se necesita hacer ajustes fiscales, cambiarios, etcétera, que le den estabilidad a la economía. Y si eso no es lo único, hay que hacer reformas, ¿no es cierto?, de mayor alcance. Hay que preguntarse, por ejemplo, cuántas de las empresas estatales, que en términos de conjunto, todas son deficitarias, cuántas se pueden salvar y cuántas tienen que cerrarse. Que es lo que Milei plantea también, ¿no? Es decir, más allá de la influencia argentina, que ciertamente existe, si no, no explicaríamos el éxito de Dunn como candidato, o de Antonio Saravia, que adquirió relevancia también como opinador, digamos, ¿no?
que eso fue también gracias a mi ley. Necesitamos hacer reformas de carácter indudablemente, ¿no? Y claro, cualquier política que se diseñe se va a acudir probablemente a ver el éxito de mi ley en la Argentina, ¿no? Sin duda. Bien, estimados estudiantes, espero haber sido útil, haber transmitido algunas ideas tal vez imperfectas y espero que les sirva, ¿no? Y como le comentaba al colega, cualquier momento que necesiten alguna cosa, yo puedo venir a Sucre porque me encanta esta ciudad, la universidad, etc. Muchísimas gracias por haber venido, por haberme escuchado. Espero verlos en una nueva oportunidad. Gracias. Y, profesor, muchas gracias. Esto fue la presentación de la carrera de Historia y Generación Bicentenario en el ciclo de Historia Económica de Bolivia, características de la coyuntura boliviana. Estaremos características de la coyuntura económica y estaremos en una nueva transmisión en el vivo en el Bicentenario de Bolivia. Que tengan buenas noches y estaremos en otra transmisión. Denle tap 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 y like. Que tengan buenas noches.